Buenos días, vamos a hacer un corto video acerca del tema de canografía volumétrica. La canografía volumétrica es una poderosísima herramienta con la que cuentan hoy en día algunos de los ventiladores. Pudiera decirles que la canografía volumétrica es tan poderosa posiblemente como lo es la oximetría a la oxigenación. Entonces, para poder tener canografía volumétrica es necesario tener un sensor de flujo idealmente proximal, aun cuando se pueda hacer canografía volumétrica si el sensor de flujo está distal al paciente. Posteriormente necesitamos un analizador de CO2. Ustedes bien saben que los analizadores de CO2 pueden ser mainstream, o como es este, o side stream. También se puede hacer canografía volumétrica con analizadores side stream, pero es una realidad que para mejores propósitos de precisión y de seguridad, lo ideal es tener un sensor mainstream como el que les estoy mostrando, de la marca Hamilton, que tiene pues grandes ventajas, tales como que esto nunca hay que esterilizarlo, solamente donde está la cubeta de análisis de muestra, y luego introducimos el sensor de flujo. Obsérvese que se está colocando el analizador de CO2 justo cuando empieza la Y, con el fin de que el sistema sea capaz de poder medir todo lo que haya de aquí en adelante, tal como el tubo endotraqueal o cualquier otro dispositivo que se ponga posterior a la Y. Luego de eso, entonces, pues tendremos por supuesto el filtro del paciente y luego lo conectaríamos al diente. Nuestro simulador de paciente es un simulador donde podemos analizar presiones, cambiar con planes, resistencia. Hago una muy breve descripción porque para el objetivo de la canografía volumétrica, como aquí no hay producción de CO2, yo voy a respirar a través del ventilador. Desconecto el ventilador y empiezo. Y cuando empiezo, entonces yo puedo seleccionar en la pantalla si quiero ver la canografía normal. La canografía volumétrica no reemplaza la canografía normal en cuanto a alguna información. Sin embargo, el ventilador Hamilton, cuando usted habilita canografía volumétrica, usted puede seleccionar en esta curva la gráfica de CO2 normal. Y si yo empiezo a respirar a través de ella, van a observar que en esta gráfica estamos viendo el canograma normal. Para habilitar la canografía volumétrica, entonces selecciono el loop en el cual en el eje de las X va a estar el volumen y en el eje de la Y va a estar el CO2. Entonces lo ajusto y aquí tengo canografía normal y aquí canografía volumétrica. Voy a empezar a respirar para que ustedes puedan observar. Entonces pueden observar en la pantalla que aquí hay un canograma normal y aquí hay un canograma volumétrico. Para poder entender entonces los usos y las ventajas que tiene la canografía volumétrica, me voy a apoyar un poco de unas breves diapositivas que nos podrán permitir entender y comprender mucho mejor el gran uso que tiene esta muy poderosa herramienta, que lo podemos dividir en varias partes. El primer uso es poder ajustar adecuadamente el ventilador, poder saber si el paciente realmente está bien ventilado, porque cuando tenemos un paciente al cual finalmente se le ha escogido el volumen corriente y ustedes, por ejemplo, determinan que el volumen corriente de ese paciente es 400 mililitros, por dar un ejemplo, y observan en el ventilador que el paciente está expirando 400 mililitros, uno puede pensar que el paciente está bien ventilado. Sin embargo, la herramienta que hemos utilizado han sido gases arteriales. Miramos cómo está la presión arterial de CO2 y podemos evaluar si realmente hay un buen proceso de ventilación. Pero con canografía volumétrica lo podemos hacer de manera directa.
Entonces, ese es el primer gran uso que tiene esta herramienta. Ya vamos a mirar un poco acerca de ella, cómo es. Lo segundo es que la forma del cardiograma también nos da una información muy valiosa, nos permite ajustar mucho mejor el ventilador, nos permite hacer diagnósticos tempranos, nos permite saber cómo está algo del metabolismo del paciente, y de esa manera podemos utilizar de manera segura y sencilla la cardiografía volumétrica. Como les expliqué ahorita al principio, una vez conectados los sensores, hay un módulo donde llega el cable del cardiograma volumétrico que está aquí indicado, y el aparato automáticamente detecta esa situación y empieza pues, a funcionar. Brevemente, pues aquí está lo que les dije: optimizar y simplifica y complementa el monitoreo del paciente en relación con el metabolismo, permite determinar homogeneidad y heterogeneidad, aplicaciones para diagnósticos como embolia, hipoxia, CRA, hipovolemia, y ayuda a optimizar de manera importante el ajuste del ventilador. Así es como lo vemos en la pantalla. Observen el cardiograma convencional y observen el cardiograma volumétrico. Aquí también obtenemos valores del end-tidal CO2 y obtenemos unos valores muy interesantes, como el volumen del espacio muerto seriado, la pendiente de la cardiografía en la fase 3, la ventilación alveolar, la ventilación mínima alveolar, el end-tidal y otra serie de aspectos importantes que podemos monitorizar con facilidad. De manera muy resumida, también podemos decir de que como esta es la forma normal del cardiograma volumétrico, recuerden, aquí está el volumen exhalado, aquí está el volumen, el CO2 en porcentaje de milímetros de mercurio, lo podemos dividir en tres fases: fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1 tiene que ver con el espacio muerto. Cuando esta línea se extiende, entonces se está aumentando el espacio muerto del paciente. Ahora hacemos una pequeñísima revisión del espacio muerto. Esta segunda fase de la cardiografía volumétrica tiene que ver con la perfusión. Cuando esta línea se inclina, la perfusión del paciente se está deteriorando. Cuando esta línea se para más, quiere decir que la perfusión está mejorando. Y la tercera línea, ¿cierto? La tercera fase, que es esta fase de meseta, tiene que ver con la ventilación alveolar, y la pendiente nos produce una muy buena información acerca de la relación PQ. Entonces les decía que con un estudio muy interesante que hizo el doctor Khaled, que pertenece pues al grupo de Matai, él propone inclusive que se modifique el score de injuria pulmonar y genera un nuevo parámetro que es la relación BDBT, o sea, la relación del volumen del espacio muerto correlacionado con el volumen corriente total. Eso es un porcentaje, y ese porcentaje entonces se propone que si está entre 0.25 o 0.39, que es lo mismo entre un 25 y un 39%, esa relación está excelente. Si está entre 0.4 y 0.49 está bien, entre 0.5 y 0.59 comprometido, entre 0.6 y 0.69 mal, y arriba de 0.7 muy mal. Yo personalmente he visto pacientes en la unidad de cuidado intensivo que les están haciendo cardiografía volumétrica y el BDBT puede estar en 0.7 o en 0.8. Es un paciente que aparentemente el ventilador está haciendo su trabajo, pero el proceso de intercambio y de ventilar adecuadamente se está haciendo de manera incorrecta. Entonces, la clave está en poder establecer con facilidad esta relación en la UCI. Pero eso nos lleva a que entendamos entonces el concepto de espacio muerto. Y cuando digo entendamos, es que es común encontrar algunos errores en este concepto. Uno puede mirar que aquí está el espacio muerto mecánico, todo lo que se ponga después de la Y hasta la entrada del tubo endotraqueal, ¿cierto? Inclusive el tubo endotraqueal podría ser considerado también espacio muerto mecánico, pero como reemplaza parte del anatómico, entonces dejemos la discusión así. El anatómico es propiamente la vía aérea, y el alveolar, mal llamado espacio muerto fisiológico, son aquellos alvéolos que tienen ventilación pero que no tienen perfusión, o que tienen una pésima perfusión. Ese es el espacio muerto alveolar.
y la suma de los dos, del mecánico y del anatómico, es el seriado, ¿cierto? Y la suma del anatómico y del alveolar, ese sí es el fisiológico. Y la suma de estos dos es el espacio muerto total, que es realmente el espacio muerto que está calculando el ventilador. Muy bien, entonces en este tema uno encuentra que hay relaciones del espacio muerto solamente en las vías aéreas con respecto al volumen corriente. Este lo calcula directamente el ventilador. Está el espacio muerto seriado sobre el volumen corriente. Este también es dato se obtiene directamente del ventilador. El alveolar no lo da el ventilador y el fisiológico tampoco lo da el ventilador de manera directa, pero mediante un sencillo y simple cálculo podemos obtener esos valores. Entonces el doctor Fowler en 1948 fue quien determinó exactamente de todo el volumen corriente que le ingresaba al paciente qué porción era volumen de espacio muerto en vías aéreas y qué porción era ventilación alveolar. Si colocáramos la presión arterial de CO2 sería una raya que estaría aquí para un paciente que está a nivel del mar. Aquí estaría el end-tidal, este es el volumen corriente total de este paciente, 900 mililitros, y aquí tendríamos el cardograma normal. Esta gráfica es muy interesante porque uno pudiera dividir y obtener toda esa información en esta gráfica. Yo la he dividido aquí en 4 áreas. Un área de color verde, que miren que va hasta donde dice, hasta donde determinó el doctor Fowler que llegaba al volumen del espacio muerto de vías aéreas, que este es un CO2 que no se elimina porque no hay CO2 ahí. Como no hay CO2 ahí es debido a las vías aéreas. Y aquí la ventilación alveolar tiene dos colorcitos, este color azulito y este color un poco rosado, donde vemos que toda la ventilación alveolar tiene una porción azul correspondiente al espacio muerto alveolar, o sea, aquellas unidades alveolares que están adecuadamente ventiladas pero que no están perfundidas y aportan volumen de espacio muerto. Y si miramos esta área rayada, cuadriculada, esta sería un área en donde si hacemos los cálculos con la presión arterial de CO2 estamos adicionándole un valor de CO2 que no realmente está presente en el cálculo del espacio muerto fisiológico. Ahora hay una cantidad de información. Aquí está el valor del CO2 arterial, aquí estaría el end-tidal, aquí está, este sería el valor medio de CO2 expirado con su expresión. El valor medio de CO2 expirado lo podemos obtener porque conocemos el volumen de CO2 que expira el paciente, el dato que da el ventilador, lo dividimos por el volumen corriente y le hacemos la corrección de presión atmosférica. Este sería el caso de Bogotá, que estamos corrigiendo, quitándole el valor de la presión de saturación del agua a 37 grados centígrados, y de esa manera pues obtendríamos este valor y este sería el volumen del valor corriente. Entonces, sobre entender esta gráfica, ocurre que la expresión que primero dijo Bohr a finales del siglo XIX fue esta. El doctor Bohr dice que el volumen del espacio muerto fisiológico correlacionado con el volumen corriente es esta simple expresión, la presión alveolar de CO2 menos la presión media de CO2 sobre la presión alveolar de CO2. Pero esta expresión tiene un gran reto, tiene varios retos. El primer reto es conocer la presión alveolar de CO2 y el segundo reto era conocer la presión media de CO2. Este se resolvió con la bolsa de Douglas, pero este no se medía fácil. Necesitamos instrumentación, un migue de equipos que no están normalmente en la UCI, hasta que aparece un tremendo estudio por el doctor Gerardo Tussmann y colaboradores, donde demuestra con claridad que en la capnografía volumétrica el punto medio de la fase 3, o sea, este punto es la presión alveolar de CO2. Inclusive lo demuestra en esta publicación que se hizo en Intensive Care. En esta publicación ellos publican y validan cómo podemos calcular el espacio muerto de Bohr por capnografía volumétrica. Y miren aquí la correlación, no sé si se alcanza a ver bien, pero aquí está la presión alveolar del CO2
calculado con el MIGET, la técnica de gases inertes múltiples, y el CO2 calculado por cromatografía volumétrica, y tiene una tremenda correlación. Entonces, simplemente llegamos a que las expresiones que se emplearon para calcular la relación del espacio muerto fisiológico con respecto al volumen corriente son estas dos. La de Einthoff, que en la década de los años 20-30 propone esta expresión diciendo: resolvamos, como no podemos conocer la presión alveolar, sí podemos conocer la presión arterial. Él cambia la presión alveolar por presión arterial y aparece la fórmula de Einthoff, que todavía se emplea, que es muy útil, pero la fórmula de Einthoff está teniendo en cuenta un volumen de CO2 adicional, lo está sobreestimando, y la verdad da un valor mucho más alto en esta relación. Esta relación no es mala, porque esta relación también entiende y mide de alguna manera lo que está pasando con la perfusión, pero en términos específicos y absolutos de volumen del espacio muerto fisiológico, la fórmula de oro es esta, y nos conlleva a que tengamos que calcular este valor es este mismo valor, pero ya vimos que este valor lo obtenemos fácilmente de la curva de candografía, y que este valor también lo obtenemos fácilmente del ventilador. Si miramos un ejemplo con un ventilador que tiene, por ejemplo, estos datos que yo pongo ahí, gráfica de candografía normal, la convencional, aquí tenemos datos de volumen corriente, aquí tenemos el volumen seriado del espacio muerto, la ventilación alveolar, aquí tendríamos el volumen expirado de CO2, que para este caso son 6 mililitros de un paciente pediátrico, que tenía un volumen corriente de 237, pero estaba expirando 6 mililitros. Entonces, ese es el dato que yo tengo con la candografía. Vamos a hacer la fórmula de Bohr en un ventilador Hamilton con esos datos. Entonces, la fórmula de Bohr, recuerden, es esta. Aquí está la fórmula de Bohr. Necesito encontrar la presión alveolar de CO2 y la presión media de CO2. La presión alveolar de CO2 ya aprendimos que es el punto medio. Miren aquí, esto. Desafortunadamente todavía no lo tenemos como un valor numérico, pero bueno, este es 20, este es 30, este es 40, esto sería 31, 32. Un error ahí de 1 o 2 no va a impactar mucho. Entonces, la PaCO2 para este caso es 31. Entonces ya encontramos el valor de la presión alveolar de CO2. Ahora bien, para calcular la presión media de CO2 tenemos el volumen de CO2, que aquí lo tenemos, es 6. Lo dimos por el volumen corriente, que aquí está, 237, y le hacemos la corrección por presión a nivel de Bogotá, que es 500, eso da 13. Ya tenemos los elementos para esta expresión. Entonces, 31 menos 13 sobre 31 da .58. .58. Que el BDBT de este paciente está en .58. Y si yo me devuelvo para la expresión del doctor Calet, miren, .58, ese paciente está comprometido. La ventilación de ese paciente está comprometida. Y si la ventilación de ese paciente está comprometida, entonces lo que tenemos que hacer es resolver el problema de ventilación. Y normalmente, ¿ustedes qué han hecho para resolver el problema de ventilación? Usted dice, bueno, entonces subo el volumen corriente o subo la frecuencia. Pero yo creo que todos hemos vivido en la unidad de cuidados intensivos, cuando usted tiene alto el CO2 y sube el volumen corriente y la frecuencia, pensando que usted así mejora la ventilación, y luego hace otros gases arteriales y se encuentra que el CO2 sigue alto o más alto. Su problema no es de aumentar el volumen, su problema es de mejorar la relación BD-BT. Y resulta que para ese propósito, entonces, la única variable no es aumentar el volumen, sino que también se puede disminuir el espacio muerto. Entonces, hemos aprendido de alguna manera que el espacio muerto es una entidad que no se puede modificar mucho, cosa que no es cierta, ¿cierto? Uno puede mejorar disminuir el PD
de vías aéreas, el BD alveolar o el BD instrumental. Eso se puede mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? Observen. Todas estas cosas mejoran el BD instrumental. Los humidificadores pasivos aumentan el espacio muerto. O sea, si usted tiene un paciente que tiene problemas de DVT, puede ser más interesante ventilarlo con un humidificador activo y no con una nariz. Por ejemplo, los nebulizadores, los catéter MON, las mascarillas de ventilación invasiva, hay que utilizarla de la marca del ventilador para evitar problemas, y cualquier accesorio. Uno observa a veces que hay una cantidad de accesorios que están puestos después de la Y, que si usted tiene problemas de DVT, lo que debe hacer es disminuir el número de accesorios que están ahí. La otra forma de disminuir la BD, el espacio muerto de las vías aéreas, son estas: la talla de paciente. Eso lo aumenta. Entonces tengamos presente que en la medida que los pacientes más altos son más propicios a que tengamos esta situación. Cuando se aumenta la presión pico inspiratoria per se, usted ya tiene aumentado el volumen del espacio muerto de las vías aéreas. Extender el cuello, entonces aumenta también el volumen del espacio muerto de las vías aéreas. Y con un trabajo muy interesante el doctor Thurman demuestra que la pausa inspiratoria, que la empleamos fundamentalmente para medir la presión de plató, también es una manera de disminuir el espacio muerto de vías aéreas. La ventilación por presión también es más proclive a disminuir el espacio muerto causado por las vías aéreas. Y la alveolar, las voy a poner todas. Estas son todas las cosas que aumentan la presión, el espacio muerto alveolar: el PIB alto, el alto volumen corriente, enfisema, hipovolemia, hipoperfusión, embolismo pulmonar, hipertensión arterial y gasto cardíaco comprometido. O sea, el PIB es una muy buena herramienta para arreglar problemas de oxigenación, pero el PIB es perverso para la ventilación porque puede ser causante de aumentar el espacio muerto alveolar. O un paciente que está sangrando y está hipovolémico, posiblemente su problema de mala ventilación es por falta de fluido, por falta de sangre, más que por otra situación. Entonces, esta situación que comúnmente vemos en algunos pacientes, donde tenemos un tidal CO2 de 24 y le hacemos gases arteriales y encontramos que está en 45, por favor no más decir que el cardógrafo está descalibrado, que desafortunadamente los cardógrafos no han gozado de mucha reputación en cuanto a su calibración, pero eso es una historia vieja. Los cardógrafos nuevos, como es el caso del cardógrafo, el camnostato, el ventilador Hamilton, no necesita procedimiento de calibración, se calibra automáticamente y es un aparato que mantiene muy bien su precisión. Si usted tiene esta situación, lo que hay que mirar es cómo mejorar la ventilación del paciente, también pensando no solamente en el volumen corriente o en la frecuencia respiratoria, sino pensando también en cómo disminuir el espacio muerto, ya sea instrumental, anatómico o alveolar. Es decir, la cardiografía volumétrica nos lleva a una nueva dimensión de monitoría, y es pensar que tenemos que involucrar o introducir como una variable más el espacio muerto, que puede ser modificado y puede ser disminuido en pos de mejorar mucho más la ventilación. Observen que si yo hago una ventilación, voy a respirar a través de él, van a encontrar que va a haber producción de CO2 y producción y generación de la cardiografía volumétrica. Lo hago. Entonces, si yo congelo, entonces puedo obtener, como les dije, el valor de la presión alveolar de CO2, y buscando adecuadamente aquí en el display puedo encontrar con facilidad el volumen expirado CO2. Observen cómo lo vamos a medir acá.
Ok. Es simple realmente el uso de la capnografía volumétrica. Lo importante y lo que lo vuelve de alguna manera un poco dificultoso es que hemos tenido unos conceptos posiblemente no muy claros o poco útiles al lado del paciente en cuanto al tema de espacios muertos. Ahora bien, otra parte muy importante de la capnografía es la forma como está la curva. Yo les voy a mostrar brevemente, empleando algunas diapositivas, porque es difícil simular pues aquí la condición de enfermedad, de un excelente manual que tiene Hamilton Medical referente al tema de capnografía volumétrica y el uso y la interpretación de estas gráficas. Lo encontrarán en la dirección de Hamilton Medical que aparece en la pantalla, y vamos a mirar un poco y rápidamente estas formas. Lo primero es que si este es el capnograma normal y usted empieza a mirar qué pasa en esta situación, los pacientes con SDRA se les aumenta la fase 1, ¿cierto? Porque hay aumento de espacios muertos. La fase 2 se disminuye porque hay problemas y anormalidades en la perfusión, y la fase 3 se incrementa y aumenta su pendiente por la gran heterogeneidad pulmonar que hay. O sea, si este es el normal, así lo vemos en pacientes con SDRA. Ahora bien, miren el ajuste del PIB. Si este sería el paciente después de una reducción de PIB, después de que venía de esta manera. Es que cuando el PIB está muy alto, ya dijimos que usted está aumentando el espacio muerto anatómico. Estamos mirando de que la fase 2 también se cae su pendiente precisamente por problemas de perfusión, y la fase 3, la fase 3, en la medida en que se aumenta la pendiente es porque hubo una mala distribución. En la medida en que usted reduce el PIB, usted puede entonces lograr una mejor redistribución del flujo pulmonar hacia los diferentes alvéolos, sin que cause sobredistensión, y así veríamos una mejor titulación del PIB. En el EPOC sucede una cosa muy particular. Aquí vemos, así se ve la reinhalación en capnografía volumétrica, que no parte de 0, sino que parte de un valor más alto. Puede haber un aumento de la fase 1, pero lo más importante es que la fase 2 se ve como prolongada, es como si desapareciera, no hubiera plató en la fase 3. En los pacientes con EPOC severo, eso es lo que podemos observar. El aumento de la resistencia en vías aéreas también se puede ver de esta manera. Esto es común verlo en obesos, sobre todo en mujeres embarazadas, que encontramos valores de end-tidal superiores a la presión arterial de CO2, así como una especie de fase 4, pero cuando vemos esta concavidad en la fase 3, esta situación está asociada normalmente a un incremento importante de la resistencia de la vía aérea. En los pacientes con embolia sucede una cosa muy particular, ¿cierto? Este es el paciente normal, este es el paciente que tiene embolia. Miren que hay una caída importante del nivel de CO2 que se está eliminando. La pendiente de la fase 2 se disminuye porque se cae la perfusión. El plató de la fase 3 se ve normal, pero está con un valor mucho más bajo. Esto nos permite hacer diagnósticos tempranos en la UCI de embolia pulmonar, y bien saben ustedes que no es fácil hacer diagnósticos de embolia pulmonar para que la capnografía volumétrica tenga ese uso. En el shock hemorrágico, miren que la fase 1 y la fase 2 no se disminuye, lo que sí vimos cómo se afectó en los pacientes con embolia, pero la fase 3 se cayó de manera importante, conservando pues aún su pendiente. Este es el caso de un paciente en el cual tenía este capnograma volumétrico, ¿cierto? Y luego de una maniobra de reclutamiento adecuada, él empieza a hacer este capnograma volumétrico. Se disminuyó la fase 1, mejoró la pendiente de la fase 2,
y disminuyó la pendiente de la fase 3, indicando que el pulmón está mucho más homogéneo. Ahora bien, hay otras aplicaciones importantes, que es la valoración del volumen aspirado de CO2, y ustedes tienen de manera digital, el ventilador está mostrando siempre de manera digital el volumen inspirado de CO2, que debe ser 0, ¿cierto? Y está mostrando el volumen expirado de CO2. Típicamente los pacientes adultos en cuidado intensivo deben expirar valores arriba de 10 mililitros, ¿cierto? 10, 15, 18, 20, pero como es algo tan extremadamente dinámico, ese es un valor que hay que tenerlo supremamente claro. Uno puede hacer valoraciones importantes para saber qué está pasando, que son las que quiero mostrar en estas diapositivas. Entonces, miren, si uno tiene de que la tendencia del entidal CO2 va para arriba, pero el volumen expirado de CO2 en tendencia va para abajo, ¿ya? Y luego se recupera, luego se recupera, pero mire que la tendencia siguió hacia arriba, eso indica que hay un empeoramiento de la ventilación. Uno puede pensar que si leyó aquí y casi que 20 horas después leyó acá y vio que el valor de CO2 eliminado es el mismo, uno puede pensar que está igualmente ventilado. Hay que mirar la tendencia, esta es muy importante en el ventilador Hamilton. Ustedes pueden tener tendencias hasta de 96 horas, entonces esto es una cosa que se hace supremamente fácil. Aquí tenemos una clara situación de empeoramiento de la ventilación. Miren cómo se puede determinar el de reclutamiento alveolar con capnografía volumétrica, que el valor de PIB aquí se incrementó y aquí se volvió a incrementar. Miren que cada que hay un incremento del valor de PIB, aparece un incremento súbito y puntual del volumen expirado de CO2, pero otra vez retorna a la línea de base. Por la ventilación alveolar, que tenía una tendencia de disminuirse y caerse, otra vez retorna a su valor. Ok, ahora bien, observen cómo optimizar la titulación del PIB con capnografía volumétrica. Es un paciente que se le hace un incremento de 10 a 12, entonces vemos que el volumen de expirado CO2 aumenta, y luego otra vez vuelve a su línea de base. Aquí pasamos de 12 a 14, otra vez vuelve a aumentar, ¿cierto? Siempre y cuando hayan aumentos, quiere decir que ese PIB es beneficioso, está posiblemente poniendo a trabajar nuevas unidades alveolares y la cosa va mejorando. Aquí lo pasamos de 14 a 16, ocurre lo mismo, pero cuando lo pasamos de 16 a 18, miren lo que pasó con el volumen expirado CO2. Posiblemente tenemos un valor de PIB tan alto que hemos eliminado el riego en muchas unidades alveolares, estamos aumentando de manera importante el volumen del espacio muerto alveolar, esas unidades dejan de ser funcionales y por eso la producción de CO2 se disminuye, pero obsérvese que eso vuelve y después se organiza. Eso se organiza no porque hayan unidades alveolares que se reclutaron porque sí, eso se organiza porque ese CO2 que no sale adecuadamente empieza a subir el valor de CO2 en sangre. Y si empieza a subir el valor de CO2 en sangre, como la salida fundamental del CO2 se hace por pulmón, pues él busca salida de alguna manera, pero si ya tiene el CO2 aumentado en sangre, pues que es lo grave. La volumétrica no solamente son importantes los valores, sobre todo para adecuar y ajustar, saber bien que estamos ventilando el paciente de manera adecuada, que su ventilación alveolar es adecuada, no que simplemente está entrando un volumen de gas al pulmón y sale sin hacer adecuadamente su trabajo, que es el de remover el CO2, sino que la forma de la capnografía volumétrica es también fundamental. En nuestros gráficos, cuando uno selecciona aquí la tendencia, ¿cierto? En el ventilador Hamilton, uno puede seleccionar la tendencia y busque aquí el valor de CO2, volumen de CO2, ahí lo seleccioné, ¿ya? Y el volumen de CO2 estará mostrado aquí con 12 horas, pero también yo puedo modificar de manera muy fácil el span para ver si quiero ver 12, 24 o hasta 96 horas.
Esta es una gráfica combinada donde aquí está la frecuencia total, la frecuencia de control y el volumen de CO2 mostrado en un tiempo hasta de 12 horas. Pero en este ventilador fácilmente yo puedo irme a gráficos y escoger el tiempo de la tendencia, que puede ser 1 hora, 3, 12, 24 o 96. Si selecciono 96 horas, entonces ya el gráfico va a mostrar lo que ha pasado en las últimas 96 horas y podemos ver esas tendencias con facilidad como están ilustradas. Yo creo que con este pequeño video hacemos una introducción sustanciosa de la camografía volumétrica, su gran importancia y su gran utilidad para que el clínico pueda saber con mucha mejor precisión y con mucha mayor seguridad de que el proceso que está haciendo el ventilador de ventilar el paciente lo haga bien hecho. Insisto y termino diciendo lo que dije al principio, así como el pulsoxímetro es la herramienta de oro para ustedes poder estar evaluando de manera no invasiva y continua lo que está pasando con el proceso de oxigenación de sus pacientes, la camografía volumétrica es la herramienta de oro para que ustedes puedan evaluar de manera continua qué está pasando con el proceso de eliminación de CO2, qué está pasando con el proceso de ventilación en sus pacientes. Muchas gracias.